Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 24 de abril, cuando ya son las 8:36 de la mañana. Y está con nosotros el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, un viejo amigo, un sindicalista, un gremialista de corazón, que ha estado al frente del gremio de los médicos en varias ocasiones desde los años 90 y lo hemos visto en épocas muy combativas. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días. Gracias. De inmediato quisiera, aparte de agradecerle que venga aquí con nosotros hoy a esta entrevista, preguntarle, ustedes como asesores del Poder Ejecutivo en materia de asuntos médicos, ¿ustedes fueron consultados en la parte médica de este protocolo que se está implementando ahora en los hospitales? Muy buenos días. Lamentablemente no fuimos consultados. El presidente Luis Abinader, ni el ministro de Salud, ni Mario Lama consultó al Colegio Médico Dominicano para pedirnos, aunque sea una simple opinión, sobre las medidas que se iban a tomar en los hospitales con los extranjeros indocumentados. Y es penoso eso, porque no es la primera vez que sucede. Cuando aquí se diseña el presupuesto nacional, debería llamarse el Colegio Médico Dominicano también como consultor para hablar del aspecto económico en materia de salud, que hay una enorme baja inversión en ese sentido, pero no fuimos consultados en lo más mínimo. Y cuando nosotros hemos hecho planteamientos públicos sobre algunos casos y algunas situaciones especiales que alguna gente quieren acusar a uno de que uno no está, que uno es pro haitiano, etcétera, un chantaje de gente que no entiende que con nuestro planteamiento nosotros lo que queremos es fortalecer el gobierno y su medida, porque de entrada le diré que no existe ningún pronunciamiento del presidente del Colegio Médico Dominicano que esté en contra con que el que es ilegal se mande a su país. Nosotros apoyamos ese tipo de medidas, pero vamos a hacerla con cierto nivel profesional y médico, para evitar precisamente lo que están esos comentarios y su medida, que se fortalezca. Nosotros lo que queremos es fortalecer esa medida, porque en realidad apoyamos la decisión del gobierno de que todo el que está de manera indocumentada se regrese a su país, independientemente de su nacionalidad. Doctor, la semana pasada, antes de que comenzara este protocolo que pidió el presidente Abinader que se pusiera en marcha a partir del 21 de abril, la semana pasada Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, emitió un comunicado en el que se decía que ya estaban capacitando, socializando este nuevo protocolo. Y aunque no daba ningún detalle, asumimos que eso de socializar significa que lo estaban compartiendo con los directivos de los hospitales quizás y sobre todo con ustedes los médicos. ¿Eso nunca ocurrió? Ellos lo socializan entre funcionarios. Ellos mismos, el presidente Mario Lama, el ministro de Salud, quizá algún director de hospitales o el director provincial o regional, pero el gremio no lo toman en cuenta. Mario Lama, el presidente de la República, Luis Abinader, no tomó en cuenta al Colegio Médico Dominicano. Y como le dije ahorita, nuestras opiniones es para que esas medidas se fortalezcan. No es para que se fortalezcan, para que esas críticas de lo que está sucediendo en este momento con algunos casos, que puede ser cierto o no, no la tomen algunos organismos, tanto nacionales como internacionales, como excusa para que ese plan del gobierno, que estamos de acuerdo en sentido general, se debilite. ¿Usted cree que sería lo más correcto es, y no solamente correcto, se fortalecido su propuesta de que esté al lado el Colegio Médico Dominicano, dándole el apoyo, diciendo que ese protocolo lo analizó con las sociedades médicas especializadas, con la directiva del Colegio Médico Dominicano, con algunos expertos médicos, y hemos evacuado este tipo de protocolo para que su plan se fortalezca y no reciba los cuestionamientos que está recibiendo en este momento. Doctor, cuando hemos visto sobre todo casos dramáticos de mujeres que han acudido
a hospitales a recibir atención o porque están en un embarazo a término, o algunas han ido a recibir atenciones preventivas como chequeos rutinarios y demás. Y lo que hemos podido apreciar en cámara, en algunos videos, entrevistas que han hecho reporteros de los diferentes medios, es que no necesariamente se están tomando en cuenta, de acuerdo a esas reacciones, no necesariamente se están tomando en cuenta criterios médicos para decidir enviar a una mujer a Haití. Y no digo una mujer con estatus irregular porque, de hecho, vimos casos de algunas que tenían sus papeles en regla y decía su esposo que había sido enviado de vuelta. Entonces, ¿quién es que está tomando las decisiones de cuándo procede darle la atención médica y qué se considera recuperado a un paciente? La medicina no es igual que la matemática. 2 y 2 son 4. La medicina es más compleja. Una mujer embarazada puede llegar a una emergencia con contracciones, ser evaluada y no le encuentran modificaciones del cuello uterino. Entonces le dicen, des una vuelta, venga más tarde. Entonces la agarran, la llevan, no tiene documentación, la montan en una camiona. Y como la medicina no es tan igual que la matemática que le dije, esa paciente puede ser que dilate en 8, 10, 12 horas, 14 horas, o como que puede ser también que dilate más a tiempo. Entonces puede ser que salga de ahí y rompa membrana, como la gente le llama fuente, y comience a tener algún mínimo de sangrado y presentarse una labor de parto como tal, y si está en una camiona, lo más probable es que ese producto nazca en el vehículo. Entonces, es ahí donde nosotros hemos querido aportar como Colegio Médico Dominicano para fortalecer la medida del gobierno. Es ahí donde mucha gente, muchos dominicanos no nos han entendido. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la política de migración, que todo el indocumentado se salga. Si consideran las autoridades sacarlo del país, estamos totalmente de acuerdo. Pero no vamos a darles excusa a ningún organismo, ni nacional ni internacional, con los casos que usted ha presentado. Es correcto, yo lo dije y por esto me quisieron matar. Yo dije que si una mujer que se le hace una cesárea, eso fue lo que le molestó a algunos dominicanos, ¿usted cree que una mujer, porque un haitiano, un chino, un dominicano, son gente? Nosotros somos médicos, no podemos perder la sensibilidad, que Waldo Suero no tiene sensibilidad porque hace huelga. Sí, pero cuando nosotros hacemos una huelga, que hace mucho tiempo que no hacemos una huelga, básicamente estamos enfocados haciéndole huelga a la ARS. Nunca hemos cerrado una emergencia, nunca dejamos de atender a un paciente grave, nunca cerramos una unidad de intensivo. Siempre se atiende. Todo lo que se hace es una protesta a las consultas y a las cirugías electivas. Los quirófanos siguen abiertos. O sea que esa parte humana nosotros la seguimos llevando a cabo. Sí. Sí, doctor, dado que estas medidas adoptadas por el gobierno han recibido mucho apoyo popular, mi pregunta, ¿cuál es su propuesta? Evidentemente el gobierno no se va a retractar y no va a dejar de hacer estos operativos en los entornos hospitalarios. Como colegio médico, qué proponen entonces? Por ejemplo, no sé si sean ustedes los médicos que digan este paciente no puede ser llevado al vacacional de Jaina, al centro de retención de migratorios, porque tiene una condición médica que no se lo permite, o no sé cuál sea su propuesta. Hay cientos, miles de casos que hay que analizar. Hay muchos programas de cardiología, de nefrología, de cualquier otra especialidad, pediatría, etcétera, que hay muchos pacientes que si se mandan para Haití van a fallecer. Yo lo sé. Me han llamado algunos médicos en ese contexto, que qué van a hacer con sus pacientes que tienen de hace mucho, independientemente de la nacionalidad, que vayan a fallecer.
como le dije ahorita lo de la embarazada, que se le hace una cesárea, se le da de alta, una cesárea, como en 48 horas le están dando de alta, pero entonces me dice un periodista que me lo lleve para mi casa. ¿Usted cree que esa debe ser la respuesta de un periodista? O el otro me dice cínico, ¿debe ser la respuesta? No, es que no entienden la posición del Colegio Médico Dominicano. La posición del Colegio Médico es a favor de la medida del gobierno, pero esa propuesta del Colegio Médico Dominicano de sentarnos a discutir ese protocolo, que no lo quiso hacer el presidente del Colegio Médico con nosotros, perdón, el presidente de la República con nosotros, es para fortalecer su programa, presidente. No es todo lo contrario, para evitar estos cuestionamientos que se están haciendo y, como usted señala, la posición de Amnistía Fiscal de que separen, internacional, de que separen los programas inmediatamente, que no creo que tenga fuerza para eso. Pero ahí está, en primera plana en los periódicos, es para que tengamos un programa realmente eficiente, pero no nos consultan absolutamente nada. Y no es la primera vez que un gobierno, entendiendo que hay una ley que establece que somos asesores en materia de salud, no tiene en cuenta para asuntos tan importantes, tomaron sus decisiones ellos, los funcionarios, porque el Colegio Médico Dominicano, a ellos no les importa su opinión, no le importa la opinión de las sociedades médicas especiales, del que hace el trabajo con los pacientes, del que define lo que va a pasar con esos pacientes, que ese niño que nació con una gastrocrisis, que son los intestinos para afuera, si se puede agarrar y llevarse en una camiona para allá, para Haití, ¿qué va a pasar en Haití? Cuando tiene programado una cirugía especial para eso. ¿O qué va a pasar en el Es ahí donde el presidente de la República tiene que entender eso, y sus asesores, como Mario Lama, el ministro de Salud Pública, parece que no lo están asesorando bien, o sus directores de hospitales. Tienen que sentarse con las sociedades médicas especializadas, con los médicos, a discutir esa política sanitaria con respecto a eso, para que su programa se fortalezca, no es para otra cosa, y para que también hagamos un ejercicio de la medicina como establece, digno y decoroso, porque que yo hablé de humanización. Sí, yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader es un hombre humanista, yo estoy seguro que sí, pero está mal asesorado en este contexto. Pero no me diga que a usted les reprocharon usar el término humanización. Sí. Oh, periodista. O sea, vaya. Sí. Déjeme preguntarle algo, doctor. Llévenos un poco paso a paso qué está pasando en una emergencia al día de hoy. Llega un paciente a una emergencia de un hospital. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encuentra? ¿Hay un oficial de migración? Le digo algo. Dígame. Yo no conozco el protocolo, yo nunca lo he visto. Yo no sé lo que dice. ¿Usted cree que eso es justo? Que el presidente del Colegio Médico no conozca el protocolo. Que tenían que llamarnos y sentarse a discutir ese protocolo. Y yo llamar a las 62 sociedades médicas especializadas y con ellos sentarnos y discutir ese protocolo. Y decirle al presidente de la República, a Mario Lama, al ministro de Salud, Víctor Atala, esta es nuestra sugerencia, para que su programa, que estamos de acuerdo, yo lo he dicho 1.000.000 de veces en todos los escenarios, que me busquen una sola declaración a esto que nos cuestiona, pública, que hayamos dicho que estamos en contra de la política de migración del gobierno. Ninguno, todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que queremos es fortalecerla, evitando esos errores que se están dando sobre algunas situaciones de salud que afectan al gobierno y que afectan ese programa y que a nosotros como médicos nos afecta, porque el médico, a nosotros nos educaron para salvar vidas y para evitar la muerte o prolongar un poco más la muerte, porque aquí todo el mundo se muere. Doctor, pero ahora sí me dejó un poco anonadado por lo que dice que ustedes no conocen el protocolo, que no lo recibieron. Pregúntele. Mi pregunta es entonces... Si yo le llamo a los 62 presidentes de sociedades especiales, tampoco lo conocen. La Junta Directiva del Colegio Médico entero tampoco lo conoce. ¿Quién le informa entonces a los agentes de migración que están en el entorno o que incluso han entrado a las emergencias de los hospitales? ¿Quién les informa? Esta persona es indocumentada y no necesita estar interno. Nosotros hemos planteado lo siguiente.
El colegio no tiene que meterse, los médicos, no tienen que meterse con problemas de migración. Migración hace su trabajo. Detectó que es ilegal, el médico hace el suyo. El médico no tiene que llenar formulario, ni protocolo, ni nada de eso, ni cobrarle nada de eso, ni llenarle recibo no, nada. Nosotros es el tema de la salud, única y exclusivamente. Esa es la función del médico. El médico definirá si se interna ese paciente o se va para su casa. Ahora, y que se atienda siempre, porque el protocolo plantea atender las emergencias. Pero hay situaciones y casos especiales, que es lo que he venido diciendo muchas veces, de que no encajan en ese protocolo. No lo conozco, pero no encajan en la práctica. Dice, bueno, pero ¿cómo tú dices que no encaja si no conoces el protocolo? No, es que yo lo estoy viendo en la práctica. Yo lo estoy viendo en la práctica. Y la práctica es que los médicos me están llamando y me están diciendo qué vamos a hacer con estos pacientes, con estas situaciones. Me llamó un urólogo los otros días y me dijo que vamos a hacer con un paciente. Yo tengo un paciente con atrofia vesical, que lo iba a operar. ¿Qué están haciendo los vecinos? Se están quedando en su casa. Ellos han dicho que prefieren morirse en su casa y no que lo saquen fuera del país. Pero hay muchos cardiópatas, hipertensos, nefrópatas, con problemas hepáticos, que necesitan de un seguimiento y un tratamiento médico, que lo necesitan. Los hipertensos, por ejemplo, si dejan de tomar la medicina para la presión, terminarán con un accidente cerebrovascular o con un infarto cardíaco. Aumentará la mortalidad de esos enfermos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros somos médicos, nosotros estamos aquí para salvar vidas. Aquí hay unos fanáticos, aquí hay una serie de fanáticos que se olvidan de la humanidad, de las personas. Y en el caso de usted muy específicamente, doctor, que es pediatra y trabaja en el que ha sido un hospital infantil por excelencia, no sé si está incluido en este protocolo, porque por este momento hay agentes migratorios en 33 hospitales, lo que me imagino que son 2 aquí en el Gran Santo Domingo y 1 por cada provincia. No sé si también se incluirá el Robert Reed. Es que le he dicho que esos son ellos que están haciendo su... Yo no puedo darle ninguna opinión de qué hospital va o no va, esos son ellos, son los que deciden. Pero por el momento el Robert Reed no tiene presencia de agentes migratorios. Ella no le preocupa la opinión del Colegio Médico Dominicano en ese contexto, ni a Mario Lama, ni al ministro de Salud Pública, ni al presidente de la República. No le preocupa. Tomaron su medida y echaron para allá 62 sociedades médicas especializadas y la opinión de una junta directiva de un Colegio Médico Dominicano. De un tema de salud. ¿Y de quién es que tienen los médicos? El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas. Vamos a escucharlo. ¿Quiénes son que saben de medicina? ¿Quiénes son los que ejercen la medicina todavía? Son los funcionarios, algunos saben de medicina, pero los que están trabajando en los hospitales, porque Mario no está trabajando en los hospitales, ni el ministro de Salud, tampoco está trabajando en los hospitales. El ministro de Salud Pública, una excelente persona, hace su medicina privada, pero en los hospitales estamos trabajando nosotros los médicos. Yo trabajo en el Robert Reed Cabral, soy pediatra cardiólogo. Doctor, ¿y el cobro? ¿Estaríamos ahora frente a una vuelta de la cuota de recuperación aquella? Muy buena pregunta. Yo tengo un poquito de miedo con el tema del cobro. No me opongo a que los extranjeros, porque si te acaban, no me opongo a los extranjeros. La gente, el pueblo se le olvidó, y a muchos periodistas se le olvidó, que el que logró esa victoria para el pueblo de la eliminación de la mal llamada cuota de recuperación, que no recuperaba nada, que lo que se reunieran eran unos pesitos, a veces veían esas madres que venían pobrecitas, usted la veía quitándole 100 pesos, 200 pesos, trujadito así, envuelto, mire, para que le hagan una placa o un hemograma, o por una consulta. Una lucha que libró el Colegio Médico Dominicano durante décadas. Y en muchas huelgas que se hizo, estaba el tema de la eliminación de la cuota de recuperación para favorecer al pueblo dominicano.
y se eliminó, y es una conquista del Colegio Médico Dominicano. Lo que no queremos es vuelta atrás con ese tema. Al cobrársele a los extranjeros, es que la línea es muy estrecha entre cobrarle a un extranjero o cobrarle a un dominicano. Es muy estrecha esa línea. Nosotros vamos a estar expectantes, vigilantes, porque no vamos a permitir ni que este gobierno ni ningún otro gobierno, una conquista histórica del Colegio Médico Dominicano, como lo ha sido y como lo es la eliminación de la cuota de recuperación, vuelva hacia atrás. No vamos a permitir la privatización del ejercicio de la medicina a nivel público, como establece la Constitución, que debe de ser gratuito. No lo vamos a permitir. Y creemos que el presidente de la República está de acuerdo con mi palabra. Doctor, cambiando un poco de tema, durante la tragedia del jet set, si me permite cambiar. No, lo que yo quería decir ya al final, ¿qué es lo que hay que hacer con el inmigrante? Es en la frontera. Las embarazadas llegan a los hospitales, pero porque la dejaron pasar en la frontera. Aquí hay muchos políticos, muchos funcionarios, muchos comerciantes, empresarios, esa es la palabra, que tienen haitianos en su finca, indocumentados, muchos empresarios de la construcción que le conviene que pasen de manera ilegal para darle 3 pesos en la construcción. ¿Por qué el gobierno no se enfoca en la frontera? Porque le llega el problema al médico de la embarazada. Evite que llegue la embarazada al hospital. Es ahí que usted tiene que esforzarse. No venía a decir que Waldo Suero, que si yo qué con los haitianos, porque él está planteando fortalecer su programa de migración para que tomemos medidas que no lo cuestionen a usted, presidente. Ahí, ¿por qué no se meten en la frontera? Usted quiere sacar extranjeros aquí. Aquí hay barrios que tienen la mitad, son extranjeros e indocumentados. ¿Por qué no se meten en esos barrios? En los hospitales. Una embarazada que estamos de acuerdo, que si está ilegal, eso lo he dicho 1.000.000 de veces aquí en este programa y en todas partes. Métanse en esos barrios, usted sabe, aquí hay barrios que usted no se puede meter, porque todo es prácticamente extranjero. Ellos saben, la policía sabe, todos los organismos de seguridad del Estado saben. Métanse ahí, saquen extranjeros, porque yo estoy de acuerdo con esa política de que todo el que es indocumentado, lo hemos dicho requete veces. Claro. Pero en la frontera usted tiene que evitar, este gobierno tiene que evitar ese relajo que hay en la frontera, esos negocios que hay en la frontera, porque hay negocios, como dicen los mismos haitianos, los vecinos. A mí me agarraron preso, pero yo di 10,000 pesos y me soltaron de una vez. Bueno, en las últimas semanas hemos visto los informes de repatriaciones y al mismo tiempo arrestos. ¿A usted le dieron esos 10,000 pesos, a usted o a mí? No. Y el gobierno sabe. Es una puerta giratoria. Un círculo vicioso. Salen y vuelven y entran. Entonces, ahí que tiene que enfocarse el gobierno. Y ahora sí, cambiando el tema, Bien, para irnos a la tragedia del jet set, porque ahí el Colegio Médico, los médicos, el gremio médico, se vio muy afectado en 2 sentidos. Por un lado, murieron al menos 7 médicos, 7 especialistas que formaban parte del gremio, y por el otro lado, muchos médicos, demasiados médicos, participaron dando atención a la emergencia. Me gustaría saber, como gremio, qué están haciendo para ayudar, por un lado, a quienes sufrieron este trauma de ver tantos muertos pasar por los hospitales, tantos heridos, y por el otro lado, aquellos que perdieron la vida y a sus familiares. ¿Cómo les están dando asistencia? Estuvimos desde las primeras horas cuando sucedió en la madrugada de ese martes esta tragedia sin precedentes en la historia de nuestro país, lamentable, donde 232 dominicanos fallecieron y que no hay 400 y pico como alguna gente dicen por ahí. No, eso no es verdad, porque ¿dónde están las 200 y pico de familias? Estuvieran reclamando, porque aquí la gente dice cosas. No, se murieron 232 personas lamentablemente y unos 180 y tantos de heridos. Nosotros estuvimos hace una semana y pico en el hospital Ney Arias Lora, ahí habían unos 9 heridos,
todos estaban conscientes, lúcidos, algunos heridos importantes, y habían unos 4 o 5 en la unidad de intensivo. Ese día se retiraron 3, quedaban 2. Ya lo que quedan son muy pocos en los hospitales. En ese entonces lo que quedaba era el 5%, hacía como 8 días. Yo espero quizás que queda un 1% de los heridos. Y agregarle a su pregunta que en la misma cama se le estaba dando no solamente la asistencia médica, o sea, si tenía un hueso roto, el ortopeda, si tenía algún otro tipo de problema, rabdomiólisis, que a veces producen problemas de tipo renales, etcétera, por los traumas en los músculos. Además de la atención médica, tenían un psicólogo y un psiquiatra. O sea, la atención del problema emocional se le estaba apretando inmediatamente. Y el comportamiento emocional de cada persona que estuvo ahí variaba. Por ejemplo, había un médico ahí herido que estaba muy afectado emocionalmente, pero habían otras personas que aparentemente tenían mejor niveles de tolerancia. Eso depende de cada individuo. Pero habrán traumas emocionales que van a durar toda la vida, sobre todo aquellas personas que perdieron vida. Había muchos médicos en el acto. Había más de 30 médicos en el acto. En la fiesta. En la fiesta, en el acto. De los cuales 7 fallecieron. De los cuales 7 fallecieron. Y a otros se le murieron un hijo, a otros se le murió su esposa, pero había muchos médicos en esa actividad. Doctor, en términos personales, porque lo vimos a usted, de hecho los que estábamos aquí, Ezequiel y yo estuvimos en el estudio aquí en SIN. El día de la tragedia. El día de la tragedia, muchas horas. Vimos a muchas personas allá. Entre las personas que vimos está usted. ¿Cómo le afectó personalmente? Y lo otro, a pesar del entrenamiento, que a veces como que pierden un poco la sensibilidad ante ciertas, los médicos, porque tienen que desarrollar como una especie de mecanismo de protección. Pero ¿están ustedes preparados para ver algo de esa magnitud? Yo estuve de las primeras horas y el primer día llegué tempranísimo. Cuando llegué ya estaba el ministro de Salud, que también estuvo constante. Sí, lo vimos también. Eso hay que reconocerlo, constante. Y ese primer día nosotros salimos a las 12 de la noche. Y después los demás días sucesivos hasta cuando ya quedó el área totalmente despejada. Duraron 3 días con 3 grúas de equipo pesado, con casi 3 días, movilizando esos escombros, en un área de fácil acceso. No es un área de montañosa ni nada de eso, porque ya sé que es un área plana. Una avenida importante. Con luz, no estaba lloviendo ni nada, y duró todo ese tiempo. Entonces yo me puse a pensar lo mismo que usted se ha dicho. La pregunta, ¿y si este problema sucede en grande envergadura, con estas torres que hay de 20, 30 pisos? Que Dios nos ayude, porque no hay ninguna forma de enfrentar esta situación en este país. Porque si para esto nos dio tanto trabajo, incluso llegaron hasta periodistas de fuera, le dio tiempo a llegar periodistas prácticamente de varios países. Y rescatistas de varios países también. Entonces no tenemos ni remotamente la más mínima posibilidad de enfrentar, ni siquiera mínimamente, una catástrofe ya de mayor característica, donde se involucren varios edificios, etcétera. Eso no es verdad, no tenemos ninguna posibilidad de enfrentar eso. ¿Qué capacidad tiene la morgue de patología forense? Mira, quiero destacar la labor de los médicos de patología forense, que en tiempos récord hicieron más de 200 y pico de necropsia, bien elaborada, con salarios muy malos. Usted sabe que muchos le pagan 36,000 pesos. A especialistas. Sí, yo fui el año pasado y me reuní con la pasada procuradora, Germán. ¿Forman parte del gremio los Sí, forenses? claro. Y le dije, mira, estos médicos están ganando tanto, tenemos que mejorarle su salario. Ella me recibió muy amablemente, siempre, las 2 veces, junto a la procuradora actual, Jenny Berenice.
y me dijo que ella no tiene recursos, que su departamento, la Procuraduría no tiene para aumentar el salario, que hable con el presidente de la República. Fui, hablé con el presidente de la República, le llevé los 200 y tantos médicos que hay allá, 230 médicos, para que le mejore los salarios. Me dijo que lo iba a analizar. Cuando llega la nueva procuradora, Jenny Berenice, me dice que me llama, porque ya estuve en las 2 reuniones anteriores, me dice, ahora sí yo puedo decidir las cosas. Vamos a mejorarle los salarios. La solicitud que está haciendo el Colegio Médico Dominicano, nosotros le vamos a dar, a más tardar, en el mes de junio. Lo que yo espero, señora procuradora Jenny Berenice, es que esa mejoría sea decente. Actualmente un médico del Servicio Nacional de Salud, actualmente hoy gana un promedio de unos 70,000 pesos, 72,000 pesos, que se nivelen a los salarios del Servicio Nacional de Salud. Sí. Muchísimas Y gracias. no, perdón, una pregunta más antes de irnos, que hago mía, por cierto, esa pregunta, pero es de una de nuestras amigas de la audiencia, Yuli Santana. ¿Qué tipo de asesoría legal está dando el gremio a las sobrevivientes de esta tragedia, médicos, a esas familias que perdieron algún médico? Nosotros tenemos un departamento legal y nos hemos puesto a su disposición. Antes de ayer hicimos una misa, no sé si ustedes la vieron. Sí, y lo reseñamos aquí también. En honor a esos médicos caídos y a los familiares también y a los demás, a todos, incluyendo los que no son médicos. Le expresamos nuestra disposición de respaldar cualquier tipo de iniciativa en ese contexto. Incluida una posible demanda. Todo. Lo que necesite un médico, nosotros lo vamos a apoyar. Perfecto. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. Doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora al segundo boletín informativo de este jueves con nuestra compañera Ana Paula González.